Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Qué gusto verte y Eh, verte muy bien, además. ahí Cada voy vez ya. mejor. Sí, 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 Bernardo, esa es la verdad que cada vez mejor, aunque el tal bichito ese se va, pero deja las tales secuelas, el COVID largo que implica a veces fatiga, niebla mental, imagínate, peor de la que ya traía, agregada en este caso. ¿Tú cómo has Oye, estado, Bernardo? bien, muy bien. Tengo un problema con mi cámara, que no, Sí. me dice aquí que tengo que cambiar de cámara, pero yo creo que más bien tengo que cambiar de computadora. Ah. Pero te pido disculpas, algo pasó. Ujú. No sé qué pasa con la cámara, pero puestísimos para conversar sobre el tema que hoy nos ocupa, que es muy interesante además. Sí, Bernardo, con mucho gusto. Así andamos luego con estas problemas, trampas, fallas técnicas. Esa es nuestra realidad de ahora. Pero, Bernardo, pues hemos leído esta información donde los propios legionarios de Cristo dan a conocer una lista de depredadores sexuales, de violadores y varios de esos casos relacionados con México. ¿Qué sucede? ¿Por qué estará dando esta lista ahora la Orden de los Legionarios de Cristo? ¿Y serán tan pocos casos como esos que ellos mencionan o habrá algunos más, Bernardo? Mira, Julio, yo creo que es importante contextualizar Sí. el documento de los legionarios. Es el segundo, ya hubo uno en 2019 donde dieron cifras, y este es el segundo. Pero la contextualización es sobre todo el tema de la pederastia clerical, que ha sido un verdadero cáncer en la vida de la iglesia. Es decir, entender la pederastia clerical es entender fundamentalmente, ante todo, como un acto criminal que es cometido por un clérigo, por un sacerdote que se hace valer de su investidura simbólica, una investidura moral, para abusar de niños. Y son abusos que tienen daños físicos, psicológicos, muchas veces irreparables. Los marcan para toda su vida. Eh, esta perversión que se da en la iglesia se ha convertido en una patología institucional, porque está acompañada no solamente del acto del abuso, sino del encubrimiento de la iglesia, que a lo largo de estos últimos 20 años hemos sido testigo a través de las denuncias, los medios de comunicación, los escándalos, etcétera. La pederastia clerical es penada severamente por muchas leyes civiles, es condenada por el derecho canónico, pero también la pederastia clerical es un pecado en la concepción de la Iglesia Católica porque es una falta grave al sexto mandamiento. Así es que esto ha sido una especie de lastre que la Iglesia ha arrastrado desde la época de Juan Pablo II hasta la actualidad y representa fundamentalmente una crisis planetaria, porque se da en todos, en Bélgica, en Chile, en Brasil, en Italia, en Estados Unidos y México, particularmente en el caso de Marcial Maciel. Entonces, entender este documento de los legionarios es este viraje que ha hecho la Iglesia, sobre todo con el Papa Francisco, de ser un poco más transparentes. Los legionarios quedaron muy deteriorados con Marcial Maciel, su fundador, que lo defendieron a capa y espada, ¿no? Mintieron ante la sociedad, mintieron ante la iglesia, ¿no? Cobijaron a un personaje enfermo, ¿no? Un personaje, digamos, absolutamente de una patología poco común dentro de estas aberraciones sexuales, porque hasta sus propios hijos violó Marcial Maciel. Y por lo tanto es una congregación que quedó muy minada y ha hecho en los últimos tiempos todo un proceso de lo que llama sanamiento, de lo que llama un proceso de reconversión, de apoyo a las víctimas, pero en realidad lo que quiere es resarcirse socialmente. Entonces el año pasado sacaron un documento que se llamó Radiografía, y el año pasado en esa radiografía los legionarios plantearon que había que, ahorita voy a encontrar acá las cifras, acá las tengo,
que 60 menores fueron abusados por Marcial Maciel. 60. Es el informe que sacaron en diciembre de 2019. Se llamó Radiografía. 175 menores víctimas de abusos sexuales a manos de 33 sacerdotes legionarios. Había una justificación muy ramplona, diciendo, bueno, tenemos 1,380, casi 1,400 sacerdotes ordenados, y los 33 no representan ni el 2%, Claro. como si esa cifra los purificara. Verdaderamente absurdo. El dato relevante en ese momento fue que nadie les creyó. Es más, ni la propia conferencia del episcopado, el presidente de la conferencia del episcopado dijo, pues se me hace muy poca la cifra. Es decir, la propia iglesia descalificó estos datos que aportaron. Este nuevo documento ya no es simplemente decir cuántos a nivel cuantitativo, sino las medidas que quiere hacer para el sanar. Hay una serie de verbos que están a lo largo de este texto. Verdad, justicia, sanación, ¿no? El proteger, sanar, conversión, reparación. Son los verbos que están en un documento de 30 páginas en donde ellos dicen vamos a apoyar, incluso resarcir económicamente, psicológicamente, es decir, una serie de medidas. Pero la pregunta de fondo, Julio, la pregunta de fondo es, Sí. ¿qué pasa con esos sacerdotes? ¿Dónde están? ¿Están en la cárcel? ¿Están cubriendo penas civiles? ¿Están refundiéndose por estos actos criminales? Y la respuesta es no, salvo uno o dos. Unos o ya se murieron, otros ya dejaron la legión y es cuestión de ellos como personas civiles, y 16 quedan, de los cuales a muchos de ellos ya no tienen permiso, digamos, de celebrar o un permiso canónico, los tienen retirados. La pregunta es, ¿por qué no están enfrentando las penalidades civiles? ¿Por qué no están enfrentando las leyes seculares? Porque son criminales estos tipos, ¿no? Entonces, el documento me deja una duda Sí. casi existencial. Uh-huh. ¿Por qué hay que creerle a los legionarios cuando han mentido todo el tiempo? ¿Por qué hay que dar credibilidad a un documento de bonitas palabras, de bonitas intenciones, cuando nos han venido mintiendo desde su fundador a la iglesia, a la sociedad, a los medios, ¿no? Y a ellos mismos, de ser lo que no son, ¿no? O sea, no bastan bonitas palabras, bonitas intenciones, si no hay una actitud de legítima sospecha de hasta dónde realmente quieren llegar los legionarios de Cristo. Bernardo, en la estructura de poder de los legionarios de Cristo en México se mantiene relativamente a salvo de todas estas señalamientos y todas estas críticas y especulaciones válidas. No especulaciones, sino documentos y pruebas de actividades criminales de algunos de estos sacerdotes legionarios. Lo pregunto porque, por ejemplo, en La Luz del Mundo, a pesar de todo lo que se ha publicado contra su máximo jefe, el apóstol Joaquín, pues sus seguidores siguen creyendo, o al menos esa es la expresión pública, en la inocencia de su líder máximo y en que todo forma parte de una especie de conspiración diabólica que trata de minar la confianza en su máximo líder. En México, las estructuras de poder y la fidelidad de los miembros y de los civiles que convergen en los legionarios de Cristo, ¿se ha mantenido o ha bajado conforme a lo que se ha ido conociendo? Se ha mantenido, Julio, se ha mantenido. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Monterrey. Sobre todo, se percibió que los colegios de los legionarios se pensaba que iba a caer la matrícula de estudiantes. Y al contrario, se vio que estaba creciendo. Y se hizo una investigación, entrevistas, de cuáles eran las razones, sobre todo con todas estas sospechas que había en torno a la congregación. Y la respuesta, la verdad, fue pues muy interesante. Es decir, no les importaba a los padres de familia de clases altas llevar a sus hijos a la escuela,
por la calidad académica, por la moralidad, por la mala fama de los legionarios, por la reputación refundida de Marcial Maciel. Llevaban a sus hijos a esas escuelas porque eran espacios de agregación social de las élites. Es decir, eran sus niños que con otros niños ricos iban a conformar esas redes sociales que después iban a tener rendimientos a nivel de matrimonios, de relaciones, de cuestiones comerciales, etcétera. Es decir, también hay una gran complicidad por parte del conjunto de la sociedad y sobre todo de las clases altas donde los legionarios están posicionados. Mira, los legionarios, cuando llega el Papa Benedicto XVI, él ordena una investigación muy a fondo sobre el tema, en 2010. La investigación Chicluna, que es una persona especializada en abuso sexual, llega a la conclusión de todas estas aberraciones de el Vaticano. Lo que hace es retira a Marcial Maciel a una vida de oración, no le hace juicio canónico, lo cual debía haber hecho, sino simplemente lo retira. Es decir, hay una impunidad desde arriba hacia este depredador. Y luego interviene la orden, nombra a un cardenal que se llama el cardenal Velasio Di Paolis como interventor. Era un experto en finanzas. Ahora, ¿qué tiene que ver un experto en finanzas que interviene en la orden de los legionarios? Digo, hasta un infante puede sospechar de qué se trataba. Por la cantidad de dinero, los millones de euros que manejaba la orden en escuelas, en propiedades, tenía un centro de integración de inversiones a nivel mundial. Si todo este imperio que construyó Marcial Maciel. Desde entonces ha tenido varios directores, Álvaro Corcuera, ha estado también Eduardo Robles Gil, y ahora está John Connor, que tiene un nombre, me recuerda al Terminator, a Sí, ¿no? claro. Bueno, tiene un nombre parecido o similar. Bueno, este famoso John Connor es el actual, en febrero entró. Él tiene 2 juicios por encubrimiento de abuso sexual y en la cabeza de los legionarios. Por eso te digo, es muy complejo la credibilidad en textos muy bien hechos que hablan de crear ambientes de seguridad y ambientes sanos para los niños, ¿no? Cuando hay todas este cúmulo de sospechas. Es decir, adentro efectivamente hubo cambios, hubo reacomodos, pero cambios para que todo quedara casi igual. Ese es el drama que tiene la iglesia y ese es el drama que tienen los legionarios. A tu respuesta, a la respuesta concreta, a nivel interno ha habido cambios, pero no se han dejado sentir de fondo, sobre todo en el tema de los abusos sexuales. Y en términos de comparecencia ante autoridades judiciales en México, Bernardo, estos casos de estos curas violadores y todo, en México es inusitado que un sacerdote sea llevado a prisión por este tipo de acusaciones de violaciones sexuales, Bernardo. Claro, yo invito a tu audiencia que revise la prensa. Y justamente hace 6 días, la Secretaría de Gobernación declaró que los legionarios de Cristo no tenían ninguna demanda penal en el país. Es decir, no existe ninguna denuncia. Y por lo tanto, en este momento, desde el punto de vista legal, están impunes. O sea, no hay ninguna demanda y por lo tanto, pues están absolutamente libres, lo cual es verdaderamente difícil de entender cuando salen estos datos que están muy cuestionados. Se antoja cortos, ¿no? Pero lo más inaudito es que no hay demandas, es decir, o no hay una cultura de demanda, de solicitar un juicio, ¿no? O realmente los legionarios han sido muy eficaces, muy hábiles para negociar con las víctimas, chantajear a las víctimas, ¿no? Repeler estas amenazas. Entonces creo que ahí también la sociedad tiene un problema muy serio, ¿no?
Y el problema más serio es que no hay esta cultura de denuncia, no existe, no está fuerte. Hay todavía estos aspectos de vergüenza, de pena, etcétera. Y por otra parte, Julio, me parece también muy importante que todos estos casos de pederastia que han sido una crisis planetaria, como te señalaba al inicio, se dieron fundamentalmente por la acción de los medios. Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, sobre todo a partir del 2002, con el caso del Boston Globe, que salió una película, ganó un Oscar, etcétera, en Boston. Después se expandió en todos Estados Unidos, en Europa, tal. Ahora ya no basta porque se ha trivializado el tema. Ya en un momento dado, hasta los abusos sexuales generaron una especie como de género, ¿no? Había películas, había documentales, había reportajes, ¿no? Había comedias, había teleteatros, obras de teatro, o sea, se armó todo en términos de, se convirtió casi a veces en un espectáculo, se mercantilizó el tema. Hoy ya no tiene este impacto que tenía hace 10 años, ¿no? Y en México hay que reconocer pues, lo que hizo aquel lejano Ciro Gómez Leiva, que apenas si lo reconozco, que él se enfrentó y él sacó en CNI Canal 40 los testimonios que tuvo un lío, boicot empresarial, etcétera. Pero también jugó un papel muy importante en la jornada, Proceso, grandes periodistas como Aristegui, Solórzano, ¿no? La misma San Juana Martínez sacó un libro en torno al carnal Norberto Rivera, es decir, pero son garbanzos de libro, o sea, lo que predominó fue el silencio. Ahora, en este momento ya no basta la denuncia de los medios, la denuncia de periodistas, ya se ha banalizado el tema. Lo que ahora está pasando es que los gobiernos están atrayendo los casos. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, en Filadelfia, el gobierno local entró a los archivos. En Chile, allanaron los archivos diocesanos, ¿no? Con la presión social. Y así, es decir, cuando el Estado atrae los casos e investiga a fondo, las investigaciones adquieren un nivel totalmente distinto. Cosa que lamentable en México no ocurre. Cuando en 2019 le preguntaron a López Obrador sobre la cuestión de los abusos sexuales, que había una gran reunión en Roma, él dijo literalmente, con la iglesia no me meto. Así lo dijo, ¿no? Ahora, si hay denuncias, no voy a hacer tapadera, que sigan. Pero de motu propio, el Estado en México, y está mal, Julio, yo creo que está mal, porque si no hay cultura de denuncia, si todo se acalla, si todo se maneja debajo de la mesa en acuerdos, el Estado tiene la obligación de preservar los derechos, ¿no? La integridad de los niños. Claro. Y ahí yo creo que hay el Estado, no solamente la Iglesia, el Estado está en una gran deuda, ¿no? En materia de derechos humanos con los niños. Pues como siempre es un placer platicar contigo, Bernardo Barranco. Agradezco el análisis puntual, documentado, equilibrado de un tema que debe ser abordado justamente, creo yo, con esas características para entender y apreciar la dimensión de lo que está sucediendo. Pues como siempre, Bernardo, mi agradecimiento y mi esperanza y expectativa de que podamos hablar de estos y otros asuntos en próximas emisiones. Un abrazo y me da mucho gusto verte ya rozagante, ya en buena forma. Un abrazo, querido Julio. Hasta igual, muy pronto. Bernardo, con mucho afecto. Gracias.